Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate Padre también a nosotros. Y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. La vida moral. 1. El hombre, ser libre y moral. Nos informa la ciencia que la diferencia genética entre el ser humano y los animales es mínima. En nuestra materialidad, somos prácticamente lo mismo, basta examinar un rato a un mono, por ejemplo, un chimpancé, no podemos negar el parecido. Y sin embargo, también son evidentes nuestras diferencias. Ya los antiguos filósofos griegos se lo preguntaron. ¿Qué es lo que distingue al hombre de los demás seres? ¿Cuál es nuestra esencia? Ya que no es lo material lo que nos distingue, lo propio del hombre debe ser de otra naturaleza. Efectivamente, los griegos concluyeron que la esencia del hombre es el alma, es decir, la racionalidad y la capacidad moral. Los animales no son libres, actúan por instinto, programados para reaccionar de acuerdo al estímulo que se les presente. Por eso no pueden responder por sus actos. Si tu perrito destroza la planta favorita de tu mamá, quien va a reponerla eres tú o ella, no el perro. Solo los seres libres pueden responder por sus actos, porque estos son voluntarios. Libertad y responsabilidad son dos caras de la misma moneda. Por ello, la libertad y la racionalidad hacen al hombre un ser moral por naturaleza. La vida humana está compuesta por actos que son producto de elecciones. El ser humano no está determinado, tiene que hacerse. En este hacerse, toma decisiones que van delimitando su vida. Estas decisiones las toma en base a distintos criterios, apetencias, circunstancias, cualidades personales, presión social, normas, valores morales. De acuerdo a la decisión que se esté tomando, la moral interviene o no. Si lo que tienes que decidir es el sabor de un helado, probablemente recurrirás a tus gustos personales para hacer la elección. Pero si lo que tienes que decidir es si le quitas o no, sin que se dé cuenta, el iPod a tu compañero para apropiártelo, lo que estará en juego es la moral, es decir, si está bien o mal que lo hagas, si es justo o no, si debe hacerse o no. En este caso, tu naturaleza racional no te mentirá, hurtar la propiedad de otro no es justo. Ahora bien, a pesar del juicio certero de tu propia razón, podrás realizar la acción indebida. Pero, aunque nadie te haya visto, naturaleza moral de tu acción no varía, lo injusto es malo en sí mismo. La moral, pues, es una parte constitutiva del hombre libre. ¿Por qué existe esta capacidad en él? Porque Dios, que lo ha creado a su imagen y semejanza, la ha puesto en su naturaleza para poder alcanzar la felicidad. La ley moral proviene de Dios. Así nos lo recuerda el Concilio Vaticano II. La orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que me busque espontáneamente a su Creador adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. Constitución Gaudium et Spes, 17. 2. La ley moral. El ser humano, gracias a su inteligencia, puede conocer y comprender el mundo que le rodea. Así, descubre las leyes que rigen el universo. No son leyes que el hombre inventa, sino que las descubre con su razón, por ejemplo, la ley de la gravedad. Lo cual nos indica que en el universo hay una racionalidad, de lo contrario no tendría leyes y, obviamente, no podríamos descubrirlas. La inteligencia legisladora que ha creado y organizado el universo es Dios. A la ley mediante la cual Dios conserva el orden natural se la conoce como ley eterna. La participación del ser humano en la ley eterna se denomina ley natural. Por ser exclusivamente humana no está referida a cuestiones físicas y biológicas, que también se aplican a los animales, sino que está dentro del terreno de la razón y la libertad. La ley natural es, entonces, una ley moral.
El hombre participa de la sabiduría y la bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1954. La ley natural universal e inmutable. Por esto, es el fundamento de los derechos y deberes del ser humano y de su dignidad. Sin embargo, los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos de una manera clara e inmediata, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1960. Nuestra libertad permite que sea posible desobedecer a la ley natural e incluso no acepta como tal. Por eso, Dios, además de inscribirla en nuestro corazón, la ha revelado. La ley revelada se divide en ley antigua y ley nueva o evangélica. La ley antigua es la que está contenida en el Decálogo, los 10 mandamientos. La ley nueva es la ley propuesta por Jesús, la encontramos expuesta en el Sermón de la Montana. Esta ley de amor da cumplimiento y lleva a su perfección a la ley antigua. La ley revelada es ley escrita o positiva. Por eso, se la califica como ley positiva divina, porque su autor es Dios, para diferenciarla de la ley positiva humana, cuyo autor es el hombre. Esta última se divide en ley eclesiástica y ley civil, según quien la promulgue, la Iglesia o el Estado. La ley civil será justa y legítima, y por tanto será verdaderamente ley, si se basa en la ley natural. Si no fuese así, fuese injusta, esa ley no obliga en conciencia. El Papa Benedicto XVI nos lo recuerda. Cuando están en juego las exigencias fundamentales de la dignidad de la persona humana, de su vida, de la institución familiar, de la equidad del ordenamiento social, es decir, los derechos fundamentales del hombre, ninguna ley hecha por los hombres puede trastocar la norma escrita por el Creador en el corazón del hombre, sin que la sociedad misma quede herida dramáticamente en lo que constituye su fundamento irrenunciable. Discurso a la Comisión Teológica Internacional, 5 de octubre de 2007. 3. La conciencia moral. La ley moral nos enseña lo bueno y lo malo. Pero este conjunto de verdades no se puede quedar en el plano teórico, es necesario que se verifique en la práctica personal y concreta. El análisis de una acción concreta a la luz de la ley moral es lo que se llama conciencia. La conciencia, entonces, es la inteligencia en la función de juzgar la bondad-maldad de los propios actos. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1778. Juan Pablo II definió a la conciencia como un íntimo diálogo del hombre consigo mismo y agregó que, en realidad, es un diálogo del hombre con Dios, porque Él es el autor de la ley que guía a la conciencia. En este sentido, la conciencia moral es también un testimonio de Dios mismo. La conciencia moral no encierra al hombre en una soledad infranqueable e impenetrable, sino que lo abre a la llamada, a la voz de Dios. En esto, y no en otra cosa, reside todo el misterio y dignidad de la conciencia moral en ser el lugar, el espacio santo donde Dios habla al hombre. Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor, numeral 58. Por esto, la persona tiene la obligación de seguir a su conciencia. Sin embargo, como los seres humanos no somos perfectos, la conciencia puede caer en error. De ahí la importancia de formar, de preocuparse de buscar la verdad y el bien, de habituarse a lo bueno. Cuando, por la situación, un juicio moral resulta dudoso, deben tomarse en cuenta algunas reglas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1789. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra sus hermanos, hiriendo su conciencia, pecan contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Hay dos deformaciones muy comunes de la conciencia. La conciencia laxa es la que no ve pecado en nada. Se ha acostumbrado a no encontrar razón de pecado en las acciones.
La conciencia escrupulosa. Es la que ve pecado en todo, cree que cualquier acción puede ser ocasión de pecado. La conciencia que debemos formar es una conciencia recta o verdadera, que vea como bueno lo que es bueno y como malo lo que es malo, es decir, que juzgue conforme a la ley moral. 4. La moralidad de los actos humanos. Se entiende por acto humano aquel que es específico del hombre. Por tanto, el acto humano es consciente y voluntario, libre. Aquellos actos que se dan en el hombre y no reúnen estas condiciones, por ejemplo, la digestión, la circulación de la sangre, un acto reflejo o una reacción mientras se duerme, se denominan actos del hombre. El ser humano puede hacerse responsable solo de los actos humanos. Solo los actos humanos son objeto de moralidad. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, son buenos o malos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1749. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para determinar la moralidad de un acto humano? El objeto. Elegido acción u omisión a la que tiende deliberadamente la voluntad. Queremos algo, una acción o una omisión. Determina intrínsecamente la moralidad del acto. La moralidad del acto humano depende sobre todo y fundamentalmente del objeto elegido racionalmente por la voluntad deliberada. Juan Pablo II, Encíclica Veritatis Splendor, 78. Ejemplo de objeto, robar un pan. El fin. ¿Qué se busca o la intención? La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin. Apunta al bien esperado de la acción emprendida. Es el porqué o el para qué de la acción. Para que un acto sea bueno, el fin debe ser bueno. Pero además será necesario que el objeto sea bueno, pues el fin no justifica los medios. Es decir, una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. Por el contrario, una intención mala sobreañadida, como la vanagloria, convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser bueno, como la limosna. Ejemplo de fin, robar un pan para saciar el hambre. Las circunstancias. Elementos que rodean el acto, quién, cuándo, dónde, cómo, con qué medios. Son los elementos secundarios de un acto moral. Atenúan o agravan la bondad o malicia del acto o la responsabilidad del que lo realiza. No pueden modificar la calidad moral de los actos. Ejemplo de circunstancias: robar un pan para saciar el hambre en situación de extrema pobreza. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1755. Para que un acto sea moralmente malo basta que uno de los elementos que lo conforman esté en contra del bien verdadero, según lo reconozca y juegue la razón. Por tanto, es errónea juzgar la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, que son su marco. Hay actos que, en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto, por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1756.